Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. 4, versículos 7 y 8. Usted lo tiene en pantalla. Mire lo que dice: he peleado la buena batalla. Es el apóstol Pablo escribiendo en 2 de Timoteo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tremendo el apóstol, ¿verdad? Por lo demás, dice acá, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, bendita misericordia de Dios, sino también, escuche bien, a todos los que aman. ¿A quiénes? Los que aman su venida. De alguna manera, el apóstol Pablo, a través de este versículo, nos muestra que de alguna manera él había visualizado en el espíritu su futuro. Mire lo que dice acá. Pablo conocía, pues él decía: me es guardada la corona. Él tenía la certeza y la convicción de que había una corona de justicia que él habría de recibir. Y Pablo sabía que todo lo que acontecía en su vida, todo lo bueno y todo lo que en algunos momentos nosotros llegamos a considerar eventualmente que no es bueno, dice la Biblia que todas las cosas, todas ayudan a bien. Aún lo que muchas veces nosotros consideramos que es un tiempo de dolor, que es un tiempo de angustia, que es un tiempo de proceso, debemos de saber y entender que en Cristo Jesús hay promesas dadas a su pueblo. Entonces Pablo conceptualizaba y visualizaba el futuro. Es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer en el espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza y la convicción de las promesas grandes de Dios para con cada uno de nosotros son muy grandes. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 2, mire, dice: si para otros no soy apóstol, para que tomemos un concepto un poco más claro de qué nos habla el apóstol Pablo. Él decía: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros, dice acá, en el Señor. A Pablo nunca le importó el menosprecio que muchas veces a lo largo de su caminar cristiano, o entiéndase así, en su llamamiento apostólico, recibió. Y esas tienen que ser convicciones internas en el corazón de cada uno de nosotros, porque si bien es cierto que el proceso de la transformación, amado hermano, se da a lo largo de la vida, muchas veces nosotros hemos de recibir en ciertos momentos menosprecios incluso en nuestra vida. Sin embargo, así como el Señor decía hoy a través de la palabra profética: no has claudicado, no te has apartado, has permanecido, sigues adelante. A Pablo no le importó, porque aunque para algunos, dice aquí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente yo lo soy. Entonces el menosprecio que Pablo recibió en alguna oportunidad a lo largo de su vida ministerial o de su vida cristiana fue tomado en poco en su corazón, porque él conocía la corona de justicia que Dios le tenía guardada. Y para pelear la buena batalla, amado hermano, la batalla de la fe, tenemos que entender que Dios tiene propósitos y que probablemente las circunstancias y las adversidades actuales
puedan de alguna manera no presentarse de una forma tan agradable en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando consideramos las bendiciones futuras, venideras, de parte del Dios poderoso para nuestras vidas, nosotros debemos de aprender a entender que no importa el problema, la circunstancia, la situación. Dice la Biblia que para los que estamos en Cristo Jesús, sus bendiciones son para siempre. Y esa es una convicción que tenemos que tener, porque estamos enfrascados en medio de una batalla campal hoy por hoy, amado hermano. De ahí es que el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tome nota, sabiendo que la tribulación, mire, por eso es que unas veces, uno siempre tiene que aprender a hablar. Porque regularmente cuando viene adversidad a la vida de uno le dice: Señor, dame. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios paciencia? Dame paciencia con este patojo, dame paciencia con mi esposa, dame paciencia con mi marido, dame paciencia con mi... ¿Cuántas veces hemos pedido paciencia? Y tenemos que saber que dice la Biblia que la paciencia es producida en medio de la tribulación. Entonces, cuando nosotros pedimos paciencia, nos mandan el perfeccionamiento. ¿Cuál es el perfeccionamiento? Tribulación. Entonces tenemos que aprender a pedir muchas veces. Por eso la Biblia dice que no sabemos pedir. Entonces la paciencia se perfecciona en medio de la tribulación. Entonces cuando le pedimos a Dios paciencia, ¿quieres ser perfeccionado en la paciencia, Eriquito? Sí, Señor, ok, ahí te mando un poco de tribulación. Hay que aprender a pedir, porque muchas veces pedimos y no sabemos pedir. Ahora, lo interesante aquí en Romanos es que al apóstol Pablo no le importó sufrir en medio del proceso de su crecimiento ministerial. ¿Por qué? Porque conocía las promesas en gloria de parte de Dios para él y los suyos. Yo no sé si tú estás atravesando un momento difícil, adverso, de prueba, de tribulación, no sé. Pero quiero decirte que sea cual sea la circunstancia que hoy estás atravesando, de una manera personal, de una manera familiar, o en una manera matrimonial, o tal vez de alguna forma laboral, o tal vez en los estudios relacionales, no sé, quiero decirte que para Pablo los problemas temporales eran una manifestación de un sufrimiento interno en su corazón que solo denotaba la esperanza, la fe y la certeza de la promesa que Dios le había dado en la eternidad. Eso es lo que tú y yo debemos de albergar hoy en nuestro corazón. Saber que no importando las circunstancias, a todos nos ha sido guardada una corona. Y nos está siendo guardada una corona aquellos que de alguna manera perseveremos. Dice la Biblia, porque escrito está que el que persevere hasta el fin, a ese le es guardada una corona. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. De ahí es que el apóstol Pablo, viene lo escrito acá en Eclesiastés 7:8, y esto es algo que debemos de entender y de comprender nosotros. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso, dice acá, habla mucho, pero no logra nada. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender es a considerar terminar la carrera. Por eso escrito está, amado hermano, que más vale un buen final que un buen comienzo. Hay más gloria en terminar algo que en iniciarlo. Así que los que hoy estamos acá vamos a perseverar. Diga conmigo: voy a perseverar hasta el fin, porque me tiene mi amado Rey guardada una corona de vida, una corona de justicia allá en la patria celestial. Santiago capítulo 4, versículo 1. He peleado la buena batalla. ¿Qué es la buena batalla? ¿O cuál es la buena batalla? ¿Cómo encontramos, cómo denotamos, cómo
identificamos la buena batalla. Y existen 3 versículos claves que el apóstol Pablo nos lanza a nosotros a través de la escritura, que nos amplían el concepto. Primera escritura, Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y tome nota, la respuesta inmediata dice acá: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? 1. Tome nota. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Estas 3 escrituras de alguna manera nos dan el entendimiento del componente de la batalla, de la buena batalla del apóstol Pablo, para que nosotros podamos tomar un ejemplo. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, en estas 2 escrituras vamos identificando 2 campos de batalla, a los cuales el apóstol Pablo, al igual que tú y al igual que yo, tuvo que atravesar como un simple mortal terreno con un llamamiento de Dios, pero en un proceso de formación, al igual que tú y al igual que mí. Y dice la Biblia en Primera de Corintios, mire, aquí hay una tridimensión de batalla. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales, dice acá, son de Dios. Quiere decir que la buena batalla del apóstol Pablo tuvo como radio de acción 3 dimensiones, de las cuales tú y yo no estamos exentos de batallar, pero es importante entenderlas. ¿Por qué? Porque aquellos que anhelamos corona debemos de saber que vamos de alguna manera a ser atravesados por estas 3 dimensiones de batalla que atravesó el apóstol Pablo. La batalla de los miembros, lo cual claramente denota, acá le coloqué número 1, que es la batalla de la carne. Es una batalla carnal, corpórea. La segunda dimensión, que la denota Primera de Pedro 2:11, que es la batalla en el alma. Y la número 3, batallas en el espíritu. Quiere decir que la buena batalla comprende 3 dimensiones de pelea que debemos de entender, porque todos, querramos o no, vamos a estar participando en alguna de ellas en nuestro proceso de formación, y debemos de entenderlo. ¿Para qué? Para poder tener victoria en Cristo Jesús. Entonces, la buena batalla de Pablo se libra en 3 aspectos muy importantes: carne, alma y espíritu. De esa misma manera, tú y yo vamos a tener que ser preparados, enseñados en la batalla. Por eso dice la Biblia que es el Señor el que adiestra mis manos para la batalla. Entonces, es importante entender algunos ejemplos para poder comprender los niveles de la batalla en la carne que al apóstol Pablo o algunos ministros escritos en la palabra les ha tocado atravesar. ¿En qué? En su proceso de formación para ser llevado a la dimensión de la vida eterna. A ver, le voy a explicar un poquito mejor. Las batallas de la carne. ¿Quiénes atravesaron batallas en la carne y qué ejemplos podemos tomar de cuáles son esas batallas en las cuales yo estoy seguro tú y yo en algún momento nos hemos visto metido en ellas? Yo le coloqué acá, dentro de las batallas de la carne de los siervos de Dios, Aarón. Aarón fue un hombre, amado hermano, que tuvo que pelear, según el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 1, con todo un proceso que se conocía como una democracia en medio del pueblo. Ahorita le voy a explicar. Éxodo 32:1 dice: cuando el pueblo vio a Moisés, o vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo: levántate,
Haznos un Dios con D pequeña que vaya delante de nosotros. Mire cómo eran de despectivos para con su apóstol. Hemos aprendido que Moisés es una figura apostólica antiguo testamentariamente visualizándolo. En cuanto a este, abusivitos, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Esas batallas las tenemos que librar en la carne muchas veces, amado hermano. Y ahorita vamos a entender eso. En cuanto a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de vuestras orejas, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Dice la Biblia: entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios. Ojo, por favor, con D pequeña, Israel. Mire la ingratitud en el corazón. Yo le coloqué acá una batalla contra la democracia. ¿Por qué? Porque muchas veces por presión, eso puede ser en casa, puede ser en familia, puede ser en el trabajo, puede ser en el hogar. Muchas veces hacemos cosas incorrectas delante de Dios como consecuencia de la presión que muchas veces podemos recibir. Yo le coloqué acá la batalla de la democracia, porque muchas veces conocemos los preceptos de Dios, muchas veces conocemos los mandamientos de Dios, pero la presión del pueblo lo podemos conceptualizar desde la perspectiva de iglesia. La presión de los miembros activos de esta iglesia provocaron que de alguna manera el corazón del liderazgo se torciera. ¿Para qué? Para darle al pueblo lo que el pueblo pedía y lo que el pueblo quería en su corazón. Entonces, una de las batallas en la carne que tú y yo tenemos que tener presentes, porque más de alguna vez te va a tocar pelear en esa dimensión, es cuando de alguna manera nosotros aislamos o dejamos por un lado la bendición de la palabra, de los preceptos y de la vivencia en el evangelio, como consecuencia de la presión del pueblo. Jóvenes universitarios, hermanos en el trabajo. Por ejemplo, algo que se me ocurre, ahorita ya en unos meses viene la famosa Semana Zángana, ¿verdad? Donde nadie hace nada, man. Nadie hace nada productivo, excepto los cristianos hijos de Dios, que nos metemos a buscar un tiempo de intimidad con el Señor, ¿verdad? Pero durante ese tiempo, muchas veces se cede. Una de las batallas en la carne que al apóstol Pablo le tocó pelear fue la batalla de la carne, y lo podemos ver tipificado en el caso de Aarón, cómo Aarón tuvo que ceder a la voluntariedad de la general para poder complacer lo interno del corazón. Muchas veces, tal vez en casa, varones de Dios, sacerdotes, muchas veces en casa nos son pedidas cosas que están contra a los preceptos de la palabra de Dios, o a mamá le es pedido algunas cuestiones dentro de casa que están fuera de los preceptos de Dios, y muchas veces por la presión cedemos. La vez pasada creo que a usted le coloqué un ejemplo. Papá, ¿puedo ir al cine? No, mi hijo, no vas, papá. No, mi hijo, no vas. La mamá, ¿puedo ir al cine? Ya dijo tu papá que no puedes ir. ¿Por qué? Tu papá sabrá. Papá se va a trabajar, mamá se queda a casa, ¿verdad? Como suele suceder, lo cual es una bendición grande a los que podemos trabajar en ese esquema. Y ahí viene la presión de todos los hermanos. La mamá, deja ir a aquel pobrecito, quiere ir al cine. Pero su papá dijo que no. La mamá, pobre aquel, mira, con la pandemia ni ha salido, y ahora que medio le salió por ahí un supior es nada.
quiere ir al cine. Dale permiso, mamá. Pero si su papá dijo que no, ay, mamá, ¿y qué va a pasar? A la semana el patojo o la patoja bien fregado de COVID, como consecuencia de qué? De haber cedido a la presión. Yo esto lo estoy llevando a nivel de hogar, pero puede acontecer a nivel de iglesia, puede acontecer a nivel de trabajo, puede acontecer en cualquier atmósfera. ¿A dónde te estoy queriendo llevar? A la democracia. Muchas veces la democracia no es el camino correcto. Pero mis hijos, si su papá les dijo que no, a la mamá, no seas mala. Mira, mi papá regresa de trabajar a las 7. A las 6:30 estoy aquí de regreso. Y mi papá ni se entera. Anda pues. Perdió la batalla. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Los hermanos para las fiestas de fin de año, con los famosos convivios navideños. Hermano, usted ya ni siquiera me tiene que venir a mí a preguntar si puede o no puede ir al convivio. Ya usted sabe cuál es la respuesta en la palabra de Dios. Pastor, ¿y usted cree que puede ir al convivio si el hermano Dios lo sacó de la cautividad del alcohol? Y a fin de año le pregunta al pastor: pastor, ¿será que usted cree que puedo ir a celebrar? Porque si no voy me van a despedir, casaquero. A veces uno cede ante la presión de la multitud. Y debe de saber que en esa dimensión uno puede perder mucho en el proceso. Entonces, una de las batallas que yo veo a los siervos peleando muchas veces es queriendo hacer lo que la masa dice y no el escrito está. Por eso es que cuando papá dice mis hijos no van, y después los hijos vienen a presionar a mamá, perdóneme, pero aquí en esta casa la cabeza tiene nombre y es su papá. Yo soy ayudidónea, pero si su padre dijo no, es él. Mire lo que dice acá también, por favor, dentro de la dimensión de la batalla de la carne. Otra de las batallas en la carne que podemos ver tipificada en la Biblia es la batalla de la traición, tipificada a través de Judas. Esas son batallas en la carne. Otras son las batallas en el alma. Y otras son las batallas en el espíritu. Acá dice la Biblia: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y ahí aparece el peine, dirían en mi pueblo, ¿verdad, hermano? Versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, un genuino apóstol, amado hermano. Para aquellos que alguna vez hemos menospreciado en nuestro corazón a Judas, y tampoco nos vamos a poner de su lado, ¿verdad? Pero es un genuino apóstol. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino por ladrón. Santo de la gloria, amado hermano. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Una de las cosas que provocó la doble muerte en Judas fue el haber tocado incorrectamente las ofrendas del templo de Dios. Ahí se tipifica la bolsa que vemos nosotros acá. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, iba al alfolí y sacaba los sobres. Pastor, vamos a hacer sencillo este billete de a 10 de ofrenda. Mete un billete de a 100, saca 90 y otros 2 billetes de a 100. Aquí llevo el vuelto, pastor, para el hermano aquel. Va. ¿Está su vuelto, hermano?
Y aquí me quedo yo con 200 pesitos. Pasa hasta en las mejores iglesias. Cuanto no más, amado hermano, nosotros no podemos estar susceptibles a ese tipo de situaciones. Yo recuerdo que alguna vez tuvimos un problema de esos aquí hace muchos años, pero muchos años, ni siquiera estábamos acá en este templo. Y empezamos a notar que las ofrendas descuadraban. Porque usted tiene que saber que la administración de una iglesia se lleva de una manera ordenada y correcta contablemente. Y decía, pero ¿por qué los ingresos se bajaron tanto? No es normal. Y le empezamos a seguir la huella. Y sacaban las ofrendas en el trayecto del altar para la oficina. Ya no está la persona, evidentemente, ¿verdad? Pero uno de los problemas que vamos a batallar en nuestra vida, que está tipificado claramente en este tipo de batalla, amado hermano, es la batalla de la traición. Otra batalla carnal es cuando de alguna manera se te presenta una oportunidad remunerada, no necesariamente de una manera económica, sino con un beneficio plasmado. La traición es una batalla en la carne que le tocó al apóstol Pablo de alguna manera, le tocó a nuestro amado Señor bregar con ello. Mire lo que dice en la traición de Judas. Y hoy voy a esquematizarle qué fue lo que mosqueó a Judas, que provocó entregar al Señor. Mire lo que dice acá. Póngale atención a estos 3 versículos. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Mire, se presentó a negociar y dijo: ¿qué estáis dispuesto a darme? ¿Cuánto me pagas? ¿De cuánto va a ser la moneda? Ahora, es importante entender que la moneda en curso no necesariamente es económica siempre. La moneda en curso, con lo que se paga, pueden ser privilegios o pueden ser prebendas. Ahorita le voy a explicar a usted esto. Y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo se los entregue? O sea, Judas se acercó en el entendido de la negociación de la traición. Una de las batallas en la carne con la que muchas veces nos toca a nosotros pelear es la batalla de la traición. Y dice la Biblia, mire, ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces se fue con tarea. Desde entonces Judas se fue con una tarea: buscar la oportunidad para entregar a su Señor. Cuando Jesús le llamó la atención a Judas, en el versículo 10, 4 versículos antes, el Señor le llama la atención, lo regaña y le dice lo que está escrito acá, versículo 10: porque esto pudo haber sido vendido a gran precio y darse a los pobres. Pero el Señor Jesús, mirándolo, mira a Julito, le dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? ¿Qué te estás fijando, Judas? Pues te estás fijando nada más en la economía, te estás fijando nada más en el precio, te estás fijando en el valor. Y el Señor le dice: ¿por qué molestáis a la mujer? Porque a los pobres siempre los vas a tener con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces, si tú te das cuenta, mire lo que dice acá. Cuando Jesús le llama la atención y le dice: déjala en paz, deja de estarla molestando. Si ella derramó su alabastro en ofrenda, pues como Judas siempre andaba mirando lo que la gente daba o dejaba de dar, porque su corazón estaba en el dinero, ¿por qué la molestáis? 4 versículos antes, Jesús le da una pasada de tráiler a Judas como consecuencia de la ofrenda. Una cosa tremenda, amado hermano. Después de eso, 4 versículos adelante,
se encuentra Judas negociando, preguntando: ¿cuánto estás dispuesto a pagar si le doy vuelta al pastor? Mire, ¿cuánto me dan? Se los dejo barato. Precio de traición en un genuino apóstol que caminaba a la par del Señor Jesús. ¿Sabe dónde es más regular ver la manifestación de los traidores? En la cercanía relacional. Porque es más, dice la Biblia que Judas mojó de su pan en el plato del Señor. Y es lo que siempre hemos sabido: Judas nunca estuvo más de un brazo de distancia en la mesa sentado con su Señor. Quiere decir que Judas cenaba a la par. Y a pesar de eso, como consecuencia, ojo, liderazgo, escuderos, hermanos en proceso de formación, pastores. ¿Cuál sería esta palabra? La disciplina y la corrección es una manifestación de amor. Porque el Padre al que ama, ¿qué? ¿Y qué? Y disciplina. A Judas se le olvidó, porque Judas estaba a la par diciendo: ala, ya viste, mejor le hubieran dado ese dinero que llevan de primicia a la iglesia, a los pobres. Judas se ocupaba y se preocupaba de cosas que no correspondían al Espíritu. Y cuando el Señor trajo, ojo, aquí es donde la manifestación de la traición suele acontecer: al momento de la reprensión y al momento de la corrección. Cuando el Señor viene y le dice: bueno, Judas, ella ha dado eso para mí. Deja de estarla fregando, hombre. Si ella trajo la ofrenda y eso es para mi preparación, déjala. 4 versículos adelante encuentra usted a Judas preguntando: ¿cuánto quieren pagar por darle vuelta a su pastor? Eso sucede 4 versículos adelante, después de que el Señor corrige. Diga conmigo: corrige. La corrección es una manifestación de amor, pero para aquellos que están en la carne, la corrección es una manifestación de desdén. De ahí es que del interior de Judas, después de un proceso de corrección de parte del Señor Jesús, usted lo encuentra preguntando: ¿qué están dispuestos a darme para que yo lo traicione? 30 piezas de plata fue suficiente para que Judas entregara a su pastor. ¿Por qué lo entregó? Bueno, en Judas había una manifestación fea, pues definitivamente. Pero ¿cuál fue el detonante? Amada iglesia, ¿cuál fue el detonante para que Judas lo entregara? Lo había corregido. Y eso suele pasar. Cuando el pastor trae la corrección, cuatro tiempos después, usted encuentra gente hablando del pastor, en desacuerdo con el pastor, perdóneme la expresión, pelando al pastor. Y en algunos momentos, mire, esto que se lo voy a decir se lo traslado como un testimonio nada más. Porque usted sabe que dice la Biblia que aves llevan información, o aves cuentan al rey secretos. Parafraseando, una vez me llamó alguien cercano que me amaba, evidentemente me amaba, si no nos hubiera acercado, y me dice: pastor, lástima que no puedo decir nombres por ética, ¿me entiende? Pero tienen nombre y apellido. Y me dijo: mire, pastor, fíjese que
Hace una semana vino aquí X, Y y Z. Eran personas humildes. Las personas a las que visitaron eran personas humildes, al grado de que cuando usted llegaba a su casa, pues porque obvio se conoce, me invitaron, pues alguna vez visité. Era una casa de tierra, láminas. O sea, vivían en una casa hecha de láminas. Gente humilde. Ahí me atendían y me recibían con todo el amor en su corazón. Preparaban frijolitos, tortillitas, huevitos, y ahí iba a comer yo con ellos. A mí no me causa ningún resquebrajo eso. Realmente para mí es un privilegio. Y dije yo, qué raro que me invitaron a comer. Pero bueno, vamos. Y me dice, fíjese pastor, que la semana pasada vinieron 3 personas acá. Y me dijeron que si yo daba un falso testimonio suyo y yo decía cosas indecorosas suyas e incorrectas, ellos me le ponían lámina a mi casa. Hermanos que se congregaron aquí conmigo. Entonces yo le quiero contar, pastor, que a mí me vinieron a ofrecer cambiarme todas las láminas del techo de mi casa. Por un lío de láminas le llegaron a ofrecer que me, como que era tortilla. Afortunadamente, hermanos que me aman. ¿Y qué les dijiste? Le dije yo. Mire, mi hermano pastor, solo porque de veras somos educados, porque aunque vivimos humildemente, somos educados. Y si algo nos enseñaron a nosotros, se llama fidelidad y lealtad. Y me dieron los nombres. Y las personas que vinieron fueron, dije yo, Padre la gloria, qué nivel de amargura la que han de cargar en su corazón para que anden ofreciendo un lío de lámina. O sea, que un lío de lámina le ofrecieron a la familia para que me diera vueltegato con mentiras. Pero el Espíritu Santo siempre guarda a los que son suyos. Por eso, mire, hermano, si usted tiene una buena relación con Dios, si usted tiene una buena intimidad con Dios, la gente allá afuera se va a desarmar por causarle daño. Pero el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Denle una ofrenda de palmas al Rey. No sé si tal vez a alguien de los que estén aquí también ya le ofrecieron un su lío de lámina, ¿verdad? Se entiende que el lío de lámina es el precio de traición. Es una batalla de la carne, amado hermano, es la traición. Cuando te piden que traiciones a los que amas, cuando te piden, hermana, que traiciones a tu esposo, cuando te piden, esposo, que traiciones a tu esposa, todo donde se pueda mover. Por eso le digo, batalla en la carne, traición. Una batalla en la carne, una batalla en la carne dura de librar, es el precio de la traición. ¿Alguna vez usted ha traicionado? Pregunto, tal vez mejor la pregunta debiera de ser inversa, ¿verdad? ¿Alguna vez le han traicionado? Levánteme su mano si usted alguna vez ha sido traicionado a lo largo de sus 40, 30, 25 o 50 años de vida. ¿Alguna vez, en algún momento de la vida? Dichosos los que no levantaron la mano, porque es re feo. Y es una de las bajezas más grandes. Ten cuidado, porque Pablo atravesó por ahí, Jesús atravesó por ahí. ¿No será que tal vez vayamos a atravesar nosotros por ahí? Cuando te lleguen a ofrecer precio de traición, y no te estoy hablando solo de tu pastor, pueden llegar a ofrecerte que traiciones a tu jefe. Todos los niveles donde se pueda mover la traición, ten cuidado, porque esa es una batalla de la cual tú y yo tenemos que salir librados en el nombre del Señor Jesús. ¿Con qué? Con el estandarte de la fidelidad y de la lealtad en todo momento.
Por un lío de lámina me querían dar vuelta, amado hermano. Bendita misericordia de Dios. Que, mire, a lo largo de la vida, yo no sé si a ti te ha tocado, solo a mí, tal vez a todos nos ha tocado, pienso yo. Es re feo encontrarse con gente traicionera, amado hermano. Es feo encontrarse con gente desleal. El Señor Jesús es una clara muestra de ello. Él ha sido fiel, leal, verdadero, y a pesar de eso, muchas veces tú y yo le traicionamos con nuestras maneras de conducirnos y con nuestras maneras de pensar. Di no a la traición, aunque no diga amén. Otra pelea en la carne, esa la libró Pedro. Juan capítulo 13 versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Aquí vamos varios metidos. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó Simón Pedro. Tome nota que aquí primero se coloca a Simón como la vieja naturaleza. Acá nos da a entender que lo que actuó fue la vieja naturaleza de Pedro, porque tú tienes que recordar que a Pedro le fue cambiado su nombre de Simón a Pedro. Y acá dice Jesús respondió, arriba. Entonces llegó Simón Pedro para dejarnos claramente que lo que primero estaba actuando ahí era la naturaleza humana, la vieja naturaleza, el Simón. No Pedro el transformado, sino Simón, su vieja naturaleza. Este dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Jesús le respondió y dijo: ahora tú no comprendes, Pedrito, lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te los lavo, no tienes parte conmigo. ¿Cuántos anhelamos tener parte con el Señor en la eternidad? Tienes que dejarte lavar los pies. ¿Cómo así, hermano pastor? Usted y yo sabemos que la limpieza en los pies bíblicamente tipifica la administración. Entonces, otra de las batallas en la carne, ¿sabes quién es el que te dice que no vengas a ministrarte? Tu carne. Yo antes pensaba que era el alma, pero que si no, es la carne. Pues tenemos que entender qué nivel de batalla estamos librando. No quería dejarse lavar los pies. Esto nos habla de hermanos o hermanas que les cuesta un mundo. Hermano, vas a venir a ministrarte. Ahorita voy para allá. Una hora después, hermano, ¿y qué pasó? Ay, es que fíjese que se le pinchó la llanta a la camioneta. Mentira, si ni salió de la casa. Mi hija, aquí te estoy esperando. Mira, hicimos tiempo para atenderte en administración. Ay, pastor, es que fíjese que me pasó algo extraordinario y ya no pude ir. No, lo que pasa es que están acostumbrados a guardarse la inmundicia interna y eso produce involución. ¿Cuál fue una de las batallas de Pedro? No quererse dejar ministrar. Perdóneme, le estoy hablando del apóstol. No le estoy hablando ni siquiera de mi persona, pues lejísimos. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se ministró? ¿Cuándo te ministraste la última vez? ¿Cuándo te ministraste la última vez? Byron, ¿cuándo te ministraste la última vez? Porque una de las manifestaciones carnales en nuestra vida es la falta de limpieza espiritual. Y eso es figura de cada vez que yo no quiero acercarme delante del pastor, abrir ese cofre de inmundicia que muchas veces tengo albergado en el corazón como producto de muchas circunstancias que me han pasado en la vida, válidas e inválidas. Pero una de las batallas manifiestas más fuertes es la administración. Por eso, mire, y tanto es así que hoy le puedo preguntar: ¿cuándo fue la última vez que te ministraste? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste y abriste tu corazón? Varones de Dios con su pastor y varonas de Dios con pastora Lisette.
porque estoy seguro que muchas veces, mire, el dulce cantor de Israel, conforme al corazón de Dios, esbozó una frase: mientras callé, mientras no me ministré. ¿Alguien puede conseguir ese versículo, por favor, en la Biblia, para dejarlo asentado con versículo? Porque yo ya le he dicho muchas veces, yo me acuerdo de los versículos, pero ya dígame dónde están, a veces me cuesta, por eso es que los mando a pedir en la Biblia. Y como soy un simple mortal, se me olvidan algunas cosas, ¿verdad? No sé si ya lo tiene usted por ahí. Mientras callé, mis huesos. ¿De qué es figura el hueso bíblicamente? Del espíritu. Entonces lo que él estaba diciendo ahí es: mientras yo decidí cerrar mi boca y no contar nada, mientras yo decidí mantener mis labios sellados para que nadie supiera nada, mientras yo decidí no abrir el interior de mi corazón en ministración. ¿Tú lo tienes ahí, mijo? Gracias. Salmos 32:3. Mientras callé mi pecado. Abra su Biblia ahí, Salmos 32:3. Mientras callé mi pecado. Aquí dice: mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Hay una versión, gracias Julito, que dice: mientras callé mis huesos. Quiere decir que la no ministración produce un decaimiento espiritual. Por eso que si tú estás así, cabizbajo, meditabundo, no quiero ir a la iglesia, no voy a trabajar, no. Es tu espíritu que está seco. ¿Como consecuencia de qué? De falta de ministración. ¿Quién te dice que no te ministres? Don Pellejo. Mientras callé mi pecado. Quiere decir que guardarse los pecados trae una repercusión. Y la repercusión se llama espíritu seco. Quiere decir que todos aquellos que hoy decimos: pastor, me siento así como decaído, ya no tengo ganas de perseverar, se me fueron las ganas de orar, se me fueron las ganas de leer la palabra. Yo lo que te podría decir es: muy probablemente tu espíritu se está empezando a secar. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: mientras yo callo, mis huesos se secan. Ministración. Pero no quería ir al cuarto de los. Y mire que una de las cosas interesantes que uno encuentra aquí en el libro de Deuteronomio: en los pies hay suciedad y uñas largas. Las uñas largas tipifican espíritus inmundos, bíblicamente hablando. Deuteronomio 21:12. Las traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará las uñas. Bíblicamente las uñas tipifican espíritus inmundos en el caminar. Y cuando uno entra en un proceso de limpieza, dentro del proceso de lavamiento, también viene el corte de uñas. ¿Para qué? Para que no se sea uña larga. Tremendo, hermano. Entonces la falta de ministración produce en las atmósferas espirituales una carga de espíritus inmundos, que son los que terminan atribulándolo a uno en el proceso. A la pastora, es que no logro dormir. Yo no logro dormir, pastor, siento que me viene siguiendo. ¿Y quién te corre? Ay, no sé, pero yo solo veo que dice: ay, mis hijos, y no sé quién es. Se la cuento así, hermano, para que usted vaya agarrando también, ¿verdad? Pero tómelo del espíritu en el espíritu. Su corazón está atribulado como consecuencia de ¿qué? De algún pecado guardado. Y mientras te guardas el pecado, tu espíritu se mengua. Y se mengua. Y no vas. El amigo que siempre conoce todo de uno a veces, ¿verdad? Porque yo no sé si alguno de ustedes tiene amigos o no tiene amigos. Sí, Jesús, mi dulce amigo. No, Él es el súper amigo. Pues usted tiene un amigo terreno que a veces usted le cuenta sus cosas. ¿Y no te vas a ir a ministrar eso vos? Ay, no, vos, porque qué clavo.
pastor se va a enterar. Sí, pero mira, papito, después de esa situación ya ni a la iglesia estás siguiendo. Se te fueron las ganas de orar. Ya yo vi un par de veces que el pastor llamó para ver cómo estabas y ni siquiera quisiste responder. ¿Por qué? Porque su espíritu se está secando. Entonces, una de las consecuencias de callar pecado es espíritu menguado. Entonces, aquellas personas que en algún momento no quieren perseverar espiritualmente dentro de su proceso de crecimiento, deben de considerar introspectivamente en su corazón qué pecado eventualmente o qué condición de pecado se está resguardando, se está reteniendo. Recuérdese que uno, como ser humano, la tendencia del ser humano, y esa la tenemos que romper nosotros como hombres espirituales, la tendencia del hombre humano es que todo aquello que hace incorrecto, malo, se lo guarda, se lo guarda. Y al final del tiempo eso termina afectando. Y el hermano, ¿qué pasó? Y ahora el hermano anda tomando, sí, pero si tan chulo que era, si de diácono, yo hasta creo que más de alguna vez lo oí predicar, sí, pero se cayó el pecado y a lo largo del año no dijo nada, y cuando sentimos el hermano ya había agarrado camino. ¿Y por qué? Pues porque al parecer le sucedió esto y esto. ¿Y por qué no lo dijo? No sabemos. Pero en lo que cayó, su espíritu se menguó. ¿Puedes decir amén? Este es peor, hermano. Todo lo que la Biblia le enseña a uno. Mire, la batalla de la carne de Pedro, Jacobo y Juan. Otra batalla del Señor Jesús con sus discípulos, hermano. Si el Señor Jesús le tocó pelear con los discípulos, uno dijera que qué bonito de haber sido el Señor Jesús parado con 12 cañones de aquellos antiaéreos, si le dieron dolor de cabeza, amado hermano. Ya la vez pasada estudiamos acerca de los discípulos del Señor Jesús. Unos no le creían, otros hablaban contra de él, otros no se sujetaban. Dios mío. Pedro, Jacobo y Juan, mire dónde irrespetaron. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, perdónenme que hoy me estoy saliendo un poquito más en la predicación, hermano, pero ¿para qué me invitó a predicar? Y tomando consigo a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Imagínense la batalla que el Señor Jesús tenía en ese momento. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Instrucción, diga conmigo instrucción. ¿Cuál fue la instrucción del Señor Jesús en el Getsemaní? Velad conmigo, quédense aquí y estén despiertos, porque mi alma, mi batalla, mi proceso en este momento, que es el de la obediencia, porque eso le dijo el Señor: si es posible que pase de mí esta copa, pero aquí no importa lo que yo quiero, aquí importa lo que tú quieres, Señor. Si yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, aquí no importa, aquí el importante eres tú, Padre. Eso dijo el Señor Jesús. Y ese es nuestro ejemplo. Siempre se hace lo que papá dice. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. No, regresemos al 38. Entonces les dijo: mi alma está afligida, muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velen. Instrucción. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Es decir, mi voluntad es secundaria después de la voluntad de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Perdónenme un segundo. Yo me pregunto, ¿cómo un discípulo puede dormir al momento más álgido de la aflicción de su pastor? ¿Sabe qué nos muestran aquí estos señores? Allá se lo puse arriba. Mire, indiferencia a la instrucción pastoral o a la instrucción de su apóstol. Para los hermanos que tienen apóstol de cabeza en sus iglesias, o profetas o evangelistas, quien presida la casa. ¿Sabe qué nos muestra esto?
que en el momento de mayor necesidad espiritual de su maestro, ellos decidieron ser indiferentes y desobedientes al momento más álgido de la batalla. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: con que no pudiste velar 1 hora conmigo. Qué gacho, Pedro. Está bueno, pues entiendo que están pasando su momento difícil, pero ya están despiertos, ¿verdad? Velen conmigo y vamos de regreso. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, diga conmigo, la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hablando de la copa. Y vino otra vez. ¿Qué estaban haciendo? Otra vez, hermano. Otra vez. Como que la desobediencia se nos pega, ¿verdad? Queremos crecer espiritualmente. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres sujetos a la voluntad de Dios. Ay, hermano, el tiempo es corto. Mire, Jesús les dijo: quedaos aquí. Esa palabra dormir la traduce la palabra heudo, acostarse para descansar. O sea que ellos voluntariamente lo que querían era descansar. Mire, quedarse dormido, literalmente dormir. Y el Señor les dijo. Y ahí es donde vemos que la batalla de la carne la ganó la carne. Velad y orad para que no entréis en tentación. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Y se durmieron 3. Mire, yo entiendo que el cansancio es, como dirían en mi pueblo, el cansancio es canijo, man. Cuando uno está cansado ya no le atina y de veras se duerme. Pero 3 veces. Si habían dormido 1 hora, pues, la primera vez. Asumiendo que se volvieron a dormir otra su hora, ya habían dormido 2 veces, 2 horas cuando se durmieron la tercera. Quiere decir que en el tercer regreso del Señor Jesús se habían quedado durmiendo 3 horas. Uno muchas veces dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia al Señor. Porque esto, amado hermano, para mí es un claro ejemplo de insujeción por carnalidad. O sea que muchas veces la carne le va a decir a aquellos que están en su proceso de formación, lo van a invitar a la insujeción para con el ministro. Bendita misericordia del Señor. Hoy tenemos la bendición de poder celebrar Cena del Señor, lo cual es una fiesta que nuestro corazón espera, porque es un tiempo de reinicio, es un tiempo de vindicación, la Santa Cena. Entonces quiero rogarle a los hermanos de la alabanza si por favor me pueden acompañar acá adelante, y a los hermanos que me van a ayudar a ministrar la Cena del Señor, si por favor nos podemos preparar con los elementos, en lo que nos ponemos de pie y vamos a entonar, vamos a cantar cantos al Señor, en lo que los hermanos preparan los elementos de la Santa Cena. Y podemos, quiero amado hermano, quiero tantas cosas, pero hoy quiero que entonemos con un corazón agradecido delante de Dios, canto de honra, porque Dios ha sido grande, misericordioso, amado hermano, para con cada uno de nosotros, que nos concede la oportunidad de presentarnos una vez más delante de Él para poder limpiar cualquier condición de pecado en nuestros corazones. Hoy es un tiempo importante, amado hermano, cada vez que tenemos la bendición
de poder tener esta administración de Cena del Señor, sabemos que es una oportunidad de lavar y limpiar cualquier condición de pecado que en nuestro corazón pueda haber, y podamos presentarnos delante del Señor de la manera que Él merece. Así que preparemos un canto, por favor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.